Eso es lo que es Maranata. Maranata es unidad. Tal vez somos muchos países aquí, pero somos un solo cuerpo en Cristo. ¿Cuántos lo creen? Así que dale un fuerte aplauso al Señor por la vida de nuestra líder Isamar Rosas desde Panamá. Aleluya. Vamos, no te canses, haz ruido. Que se sienta aquí la juventud. Haz ruido, haz ruido. Levanta tus manos. No hemos terminado de adorar. Levanta tus manos. Exalta a Jesús. Estamos aquí reunidos por Jesús. Estamos aquí reunidos por aquel que dio su vida por nosotros y hoy estamos con libertad en este lugar para adorar. El infierno tiene que saber que esta generación se ha levantado con un propósito específico y es hacer que las puertas del infierno no prevalezcan en contra de su iglesia. En el nombre de Jesús, abre tus labios. Tú no eres un espectador en este lugar. Hay un fuego ardiendo dentro de mí y yo quiero que tú también sepas que es para ti. No es porque algo que yo soy especial, no. Es porque Él nos ha escogido para este tiempo y para esta hora. Hoy es el cumplimiento de algo en mi vida, pero sé que también es el cumplimiento de algo para tu vida. Y no has llegado desde tan lejos simplemente para marcar un tiquete, simplemente para salir en unas fotos. Tú estás aquí para levantarte en el fuego del Espíritu Santo. Estás aquí para hablarles a principados, potestades y decirle que el Rey de Reyes y Señor de Señores será entronado en este lugar. Que la tierra sabrá que hay una generación que no le tiene miedo al sistema, que se ha levantado para callar las voces. Abre tus labios y declara la santidad de tu Señor. El infierno tiene que escuchar que esa santidad de tu Señor no ha terminado y que esta generación se ha levantado en fuego. Más fuego, clama por más fuego, clama por más fuego, clama por más fuego. Cierra tus ojos, no me mires a mí. Lo que tú necesitas está en el trono de Dios, está en el trono de Dios. El trono de Dios está abierto para que tú hagas una demanda. De una voz, no se trata de cómo entones, sale del espíritu, de tu corazón, perdón, sale de tu espíritu, una adoración en espíritu y en verdad. Nos hemos reunido en este día para adorarle en espíritu y en verdad, porque hay un Dios vivo que está sentado en el trono de Dios, en su trono, en su trono, en su trono, donde hay fuego. No pierdas la oportunidad, joven, de que tu vida sea encendida hoy, porque eso no acaba aquí. Solo hemos venido a capacitarnos en este lugar. Si tan solo pudieras ver lo que yo veo, yo no veo números, veo propósitos, veo vidas encendidas que van a llegar a su lugar de asignación y a encender a otros. Van a libertar vidas. Hay jóvenes atados que no saben cómo salir y tú eres la respuesta para ellos. No porque lo que tú tengas o no tengas, olvídate, no te mires a ti. Si yo me hubiese mirado a mí, no estaría hoy aquí. Pero hay un Jesús dentro de ti. Ese santo que clamabas, ese león que estaban cantando, que estaban entonando, está dentro de ti y tiene que rugir a través de tu boca. Somos un ministerio de fuego. Y no de hace 2 años, 3 años, hace 50 años nuestro Padre Espiritual recibió algo que ha sabido, escúchame joven, ha sabido mantenerlo encendido. Nuestro Padre Espiritual y nuestra Madre Espiritual han sido responsables con lo que han recibido. Te toca a ti y a mí ser responsable con lo que hemos recibido a través de ellos. Porque sí, representamos el reino de los cielos, pero Maranata salió de ese mismo reino y fue establecido en esta tierra.
para que principados y potestades sepan que una iglesia se va a levantar sin manchas, sin arrugas, y va a recibir a su esposo. Pero tú eres responsable. No te estoy acusando, pero quiero que entiendas que tú eres responsable, porque hace un tiempo Dios tuvo que tratar esto conmigo, porque yo soy responsable de lo que ha puesto en mí. No porque soy mejor que nadie. Toda la gloria y la honra es para Jesús. Levanta tus manos. Adora a tu Jesús. Tú no necesitas melodías, no necesitas aprenderte una canción. Solo necesitas tu corazón. Y si tú crees que no puedes adorarlo porque algo has hecho, pues clama la sangre de Jesús. La sangre nos limpia y no hay nada que nos pueda separar de su amor. Clamamos por tu sangre, Jesús. Esa sangre que derramaste en la cruz del Calvario sin importarte nada. Dejaste todo para entregarlo. Lo dejaste todo y te entregaste. Y hoy clamamos por la sangre de Jesús. Clamamos por la sangre de Jesús en este lugar. Rocíala sobre este lugar, Jesús, porque queremos adorar con libertad. Que todo pensamiento de mentira, que todo pensamiento falso, Señor, que quiere tratar de interrumpir esta adoración, ahora, Señor, sea quebrantado, mi Dios. Te amamos. Dile que lo amas en tus propias palabras. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús, y te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias, porque tú me miraste, porque tú intercedes por mí, porque aún estás intercediendo por estos días de congreso, porque eso no fue algo planeado por el hombre. Tú utilizaste a cada hombre para que fuese posible esto hoy, pero al final tú lo hiciste juntamente con tu Padre para que hoy podamos ser encendidos, para que hoy podamos reconocer y entender la responsabilidad que tenemos como ministerio. No se trata de edades. No es un tema de edades. Es un tema de disposición. Se ven tan hermosos. Se ven tan lindos, llenos de la gracia de Dios. Si el diablo te dice lo contrario, tú sabes que él es mentiroso y te está mintiendo. Así que no escuches eso. Su gracia fue algo que recibimos sin pedirlo. Te voy a decir algo. Yo no orquesté esto. Yo no pedí estar aquí. Mi pastor no pidió estar aquí. Pueden tomar su lugar. No pierdas, por favor, lo hermoso que hemos recibido y que no ha terminado. Les contaba que yo no pedí esto. Jamás imaginé que yo podía estar parada frente a una multitud de jóvenes con propósito, hermosos, bellos, llenos de la gracia de Dios, sin desmayarme. Tiemblo un poquito, pero tengo el respaldo del Espíritu Santo. Y no lo digo para hacerme sentir espiritual. Eso es lo único que me hace poder estar parada delante de ustedes. Porque en mi humanidad ya le hubiese pasado el micrófono a alguien más. O simplemente hubiese dicho, no voy a subir. Pero tengo que ser responsable con lo que he recibido. ¿Sabes por qué? Porque no es solamente para mí. Porque hay jóvenes que necesitan escuchar lo que Dios está haciendo en mi vida. Lo que seguirá haciendo. Porque de lo que me ha libertado, hay jóvenes que están atados y yo ya tengo esa libertad para proclamar y poder decirles, tú también puedes ser libre. Parece sencillo. Pero hay una responsabilidad que no podemos dejar pasar. Hace un rato los chicos de redes sociales, que les confieso, admiro mucho sus trabajos, su servicio, me gusta mucho, me gusta la excelencia con que hacen las cosas. Me estaban haciendo alguna entrevista y me preguntaron algo sobre México, de mi yo de ese entonces cuando sentí mi primera vez el fuego y mi yo de ahora, ¿qué le diría? Realmente mi yo de ese entonces al proceso, todo lo que hay en el medio de estar aquí ahora, realmente fue mucho de lo que la pastora decía ayer. Un tiempo para estar en la presión, ser modelado en la mesita,
luego un tiempo de secado, esperar cuando pareciera que ya Dios acabó contigo y que pues ya no hay más que hacer. Y de pronto cuando termine ese proceso, estoy ahora siendo útil en las manos de mi Señor. Y es un proceso el cual tenemos que estar dispuestos a pasar y a saber que es necesario en nuestras vidas. Antes de continuar, yo quiero realmente agradecer al pastor Arana, su esposa, su familia, a cada persona que nos ha hecho sentir en casa. Realmente en México no nos ha dejado solamente buena comida, buena vista, sino que nos está retando a llegar a nuestros países de asignación, a hacer las cosas con excelencia, a creer por más. Dios no hace las cosas por casualidad, ni porque tiró un dado y así salieron, no. Les comentaba a los chicos de redes sociales de que hace muchos años México era un país el cual yo quería conocer. México era un país que estaba en mi lista. Yo decía por la comida, por lo que veía, yo quiero ir a México, quiero ir a México. Pasaron los años, me casé con mi esposo y decidimos, bueno, ya nos casamos, vamos a ir de luna de miel a México. No se dio el viaje, se dio ahora. Y hoy estoy acompañada de él y de mi bebé que tiene 1 año. No era en mi tiempo. No era en mi tiempo y probablemente si eso se hubiese dado antes, yo no hubiese llegado con las mismas expectativas. Hubiera sido un lugar conocido para mí, no me hubiese maravillado por todo lo que quizás hasta ahora he visto. Pero qué bueno que es Dios el que tiene el control y hace todas las cosas y que no nos los diga, porque nos gusta controlar todo. Nos gusta controlar todo. Nos gusta decirle a Dios, sí, está bien, me gusta tu idea, pero yo creo que por aquí yo puedo mejorarla un poquito. Pero tú no tienes la sabiduría que tiene Dios, ni el entendimiento, el conocimiento, ni el poder que Él tiene para saber que por el desvío que tú quieres hacer, puede dañarte. Tú tienes que entender y saber que cada propósito que tú pasas en tu vida es porque algo va a mejorar en ti. Realmente, antes de subir, el pastor oró y dijo unas palabras específicas que me confirmó algo que yo no quería de pronto decir en el mensaje. No quería meterme porque decía, ¿quién soy yo para hablar del ministerio? Maranata, ¿quién soy yo? Hace 11 años yo llegué a Maranata y llegué porque no podía más con mi vida. Tenía casi, 21 años quizás, 22, no recuerdo. No soy buena con los cálculos, mi pastor Joel lo sabe. Y yo llegué a ese lugar porque yo le decía a Dios, yo tenía 2 años que yo no me congregaba, yo estaba ya haciendo mi vida, como quien dice, me fui al mundo. Esa es la expresión que coloquialmente uno dice. Pero yo necesitaba a Dios porque mi vida estaba quebrada, mi corazón no podía más. Y yo decía, Dios, ¿dónde estás? Visité iglesias, visité 5 iglesias antes de llegar a Maranata y en ninguna me encontré con Dios. No digo nada en contra de las iglesias, quizás no era ese lugar donde tenía que estar, pero allí no me encontré con Dios y me estaba decepcionando porque yo decía, ¿dónde estás? Mi vida te necesita, ¿dónde estás? Y un día recordé a un hombre que había visto en un canal de televisión hace muchos años atrás. Recordé su nombre, escribí su nombre en internet y me salió un video donde él estaba inaugurando una iglesia en Panamá. Yo entré a buscar una prédica, no entré a buscar una iglesia. Quería escucharlo, porque yo decía, en ese entonces cuando lo vi por primera vez, ese hombre tiene una integridad, yo quiero que él sea mi pastor. Fueron mis palabras, quizás ingenuo y no sabía qué estaba diciendo, quizás le puso el Espíritu Santo para poder ordenar el camino hacia donde tenía que llegar hoy. Veo el video, me emociona mucho. A todo esto yo pensé que papá solo venía a abrir la iglesia y regresaba a su país. No sabía que se iba a quedar aquí. Al siguiente domingo voy y visito la iglesia. Él no estaba, él estaba de viaje. Y recuerdo exactamente, no lo puedo olvidar. Todos los servidores con mucho amor recibiéndome, todo bien. Cuando yo piso
solamente pongo un pie dentro de la iglesia, sentí gozo y expresé estas palabras: encontré a Dios. Lo encontré ahí. Y no se trataba de un hombre, porque no es que me emocioné por ver a papá, porque papá ni siquiera estaba. Y me quedé, y hasta hoy estoy aquí. Un largo tiempo de procesos. Y tengo que hablar de papá y mamá, porque ellos me tomaron cuando más nadie daba nada por mí. Cuando yo sentía que no valía y que no podía, ellos me vieron con ojos de padres y empezaron a sembrar en mí amor. Y fueron largos años de proceso. Y he recibido tantas bendiciones de ellos. Y lo que te quiero decir hoy es que tenemos un compromiso con este ministerio. No es portar simplemente un logo. No es decir que yo pertenezco o que estoy en tal área de servicio. Es manifestarle al reino de las tinieblas que este ministerio ha llegado para desplazarlo y entronar a Jesús donde sea. Cuando yo llegué a México, yo me di cuenta de el calibre de ministerio en el que estoy. Tuve que venir hasta México, salir de mi casa y estar aquí. Algo tiene México, definitivamente. Y estoy hablándole de este ministerio no como una autoridad, como un miembro que ha visto el proceso que ha pasado. Y he visto el proceso que nuestra iglesia, Maranata Norte, ha pasado. Y quiero que sepas algo. El diablo intentó, hasta donde no se le ocurrió más, terminar con la vida de nuestra iglesia. Pero levantó a jóvenes en fuego y puso deseo en su corazón de cuidar la iglesia. Nosotros en ese tiempo no teníamos servicio de jóvenes con muchos jóvenes, éramos los servidores. Y nosotros no entendíamos por qué no llegan los jóvenes, llegábamos solamente los sábados. Y eran momentos de llorar por nuestra iglesia, era momento de pedir que la guardara porque sabíamos lo que estaba pasando, lo que se estaba moviendo. Y eran los jóvenes cada sábado allí orando. Predicábamos, recibíamos la palabra, pero terminábamos intercediendo los sábados. Hasta que Dios escuchó nuestras oraciones. Y papá pudo confiarle a la iglesia a una persona con el corazón correcto y con el mismo espíritu de la casa. Y no nos dio solamente un pastor, nos dio un buen pastor. ¿Y por qué te digo todo esto? Joven que estás aquí, y aquí también hay pastores, jóvenes. Ustedes tienen una responsabilidad de llevar con su pastor el llamado, la obra y lo que Dios ha determinado para su iglesia. Ustedes no son un grupo de jóvenes simplemente que están allí para tener reuniones chéveres con decoraciones, no. Ustedes tienen algo importante que manifestar en su iglesia y apoyar a sus pastores y a sus líderes. Hay una responsabilidad y hoy tienes que tomarla. No solo por ti, piensa en el que necesita llegar a los pies de Jesús. Piensa en el que necesita ser libre de la depresión, porque ahora la depresión parece ser normal. Ahora la depresión lo que te dicen es que puedes vivir con ella, que eso es parte de, pero tú y yo sabemos que es mentira. Pero si tú y yo creemos esa mentira de que la depresión puede ser normal, entonces claramente perdemos autoridad para decirle al reino de la tiniebla en la vida de otra persona que tiene que salir de su vida. Entonces no podemos, y es lo que voy entrando el mensaje, no podemos
amoldarnos al sistema de este mundo. No podemos. El sistema del mundo ha tomado una ventaja impresionante, con mentiras, con engaños, y no podemos ser parte de eso. El tema para esta mañana es adorando desde el fuego con fuego. Tú fuiste creado para adorar. Quizás no reaccionaste porque tú pensabas, pero es que yo no estoy en el grupo de alabanza. Lo aprendí de la pastora Joan. Adoración no tiene nada que ver con cantar. Y eso es lo que el sistema de este mundo quiere robarte. Tu adoración. Y no lo puedes permitir, porque solo hay uno que es digno de ser adorado. Tú tienes que saber que el diablo perdió eso por querer meterse en algo donde él no tenía que estar. Pero él no va a descansar para buscar esa adoración. Vamos a hablar un poquito acerca del horno en llamas. No es un acontecimiento nuevo, es algo que bastante conocemos, pero quiero hacer una pequeña comparación de ese momento cuando ese rey mandó a hacer una estatua de oro. Eso está en Daniel 3. Me llamaba la atención que especifican las medidas de esa estatua. Eran 29 metros de alto por 2,5 metros de ancho. Y yo decía, pero ¿cómo podemos traer eso hoy acá? Y venía a mi mente. ¿Ustedes han visto el corazoncito de milímetros, así, centímetros o milímetros, que está en la parte de abajo de su Instagram? Los numeritos chiquititos que están allí en sus reproducciones de videos y demás, en sus redes sociales. Los ídolos no tienen el tamaño que tenían antes. Eso parece insignificante. Si entras a tu celular, solo para eso, de resto te sales. O para tomar notas, ¿no? Te sales. No te distraigas con el Instagram. Si entras a tu teléfono y vas a ver ese diminuto corazoncito, reproducciones, ha hecho que muchos de nuestros jóvenes pierdan su identidad tratando de ser alguien más para lograr ese corazoncito rojo. Ya los ídolos no tienen el mismo tamaño que antes. Porque ¿quién de nosotros se va a postrar frente a una estatua de... No. Por eso el sistema está siendo sutil. Para que no te des cuenta que estás adorando a otros ídolos. Por eso quiere tu adoración. Hay un verso que dice, todo lo que respire, alabe al Señor. El sistema está tratando de cambiar el Señor. Porque si cambia a ese Señor, te mantiene distraído, te mantiene desenfocado de lo que Dios quiere hacer. Y esto es algo muy personal, no quiero que nadie lo tome y salga aquí diciendo que yo les mandé a hacer. No, está grabado, yo no he dicho esto. Pero a mí Dios me pidió mis redes sociales. Porque estaban siendo un estorbo para traerle gloria a Él. Porque en el momento en que yo le dije, Dios, aquí estoy, ¿sabes qué? Haz tu voluntad en mi vida, renuncio a todo. Ok. Las redes también son parte de todo, porque ahí tú muestras quién tú eres, ahí tú muestras una esencia, ahí tú muestras algo. Y tú esperas recibir algo también de eso. Lloré. Yo decía, ¿por qué me estás pidiendo esto? ¿Y saben por qué lloré? Porque era un ídolo en mi corazón. Porque estaba allí. Si no hubiese sido nada en mi vida, ok, lo que tú quieras, Señor. ¿Qué es lo que el Señor te pide que tú estás allí todavía diciéndole un poquito más, un poquito más? Entonces, si cantamos Santo,
con los labios así a todo pulmón. Te amo, procura que salga de tu corazón y en espíritu y en verdad, porque si no, no va a pasar de ese techo. Y se va a escuchar bonito, en las redes va a ser glorioso. Yo hago redes sociales en mi iglesia y eso es buenísimo. Pero te voy a decir que es mejor. Nosotros en nuestra iglesia tenemos testimonio de servidores hoy activos, que son una gran bendición en nuestra iglesia, que llegaron por ver las redes sociales, de ver lo que compartían otros. Miraban allí, miraban lo que se compartía de la iglesia, miraban, les gustaba, les ministraba. Llegaron a la iglesia, se quedaron y hoy son servidores de la iglesia. ¿Qué estás compartiendo? ¿Edifica? Y yo no estoy diciendo que ahora vas a solamente compartir cosas de iglesia, no. No es el extremo, pero la intención. Y aquí voy a abrir nuevamente mi corazón. Y esto sí se lo compartí al pastor. En una ocasión me tocó ver likes en una publicación de un artista que es un animal malo, para no decir el nombre, que su música, perdónenme, pero es basura. Cuando la escuchas, te contamina y despierta en ti cosas que no deberían despertar. Y después tú no sabes por qué estás luchando con los que estás luchando, pero estás escuchando y viendo. Ya ustedes saben. Cuando yo vi los likes, porque me dio curiosidad, yo decía, porque lo vi que lo compartieron, yo, pero ¿qué estás compartiendo? Me dio un dolor ver que habían likes en esta publicación de líderes de jóvenes que yo conocía de este ministerio. Nadie me pregunte quién es porque no le voy a decir. Ore por su hermano, por todos los líderes. Tienen la tarea de orar por todos los líderes de este ministerio. Me dio dolor. ¿Sabes por qué? Porque ese corazoncito significa aceptación. Tú estás aceptando la mentira, lo vulgar, la basura que Él está dando. Estamos en un cuarto de cirugía, recuerden. Aquí vamos a salir bien, con corazones así, con una operación, una cicatriz que te vas a acordar cada vez que la veas, pero para tu bien. ¿Por qué? Porque el sistema de este mundo tiene que ser derribado. Tiene que ser. No es imposible. Si tú lo ves como imposible, para ti lo será, pero para el reino de los cielos no es imposible. ¿Por qué tú crees que estamos reunidos hoy aquí? Yo, de manera indirecta, miraba todo el trabajo de los líderes, las personas que nos dieron hospedaje en su casa, qué belleza, la atención, mis respetos. Realmente lo que han trabajado es mucho. Yo puedo asegurar que quizás algunos han tenido que sacrificar horitas de sueño, han sacrificado cosas, no porque ellos querían, porque Dios estableció que para este tiempo teníamos que estar aquí reunidos, recibiendo lo que el cielo nos quiere dar, no para que nos vayamos achicopalados, tristes, no, para que nos vayamos encendidos. Joven, eres valioso e importante. Eso luchamos, y digo luchamos, ya no soy tan joven, pero todavía me considero joven. Yo luché tanto con mi identidad, tanto con las cosas que yo veía como malas en mí, que al final simplemente eran barreras para ver lo que Dios podía hacer a través de mí. Y antes de eso, antes de cualquier cosa que Dios pudiera hacer a través de mí y conmigo, había algo muy importante, y es que Él me amaba por encima de lo que yo podía ver. Tú tienes que saber que Dios te ama. Y por eso entregó a su Hijo. Y no es enseñanza básica de escuelita dominical, no. Tú no puedes olvidar que Dios te ama. Porque cuando el diablo te dice, mira, no sirves, no puedes, eso es tu opinión, pero a mí Dios me ama. Y si Dios me ama, no me va a soltar. Si Dios me ama, Él va a trabajar en mí, porque yo estoy ahí en su mesita y Él me está moldeando. Me dañé, pero aquí estoy nuevamente. Pero si tu identidad no está realmente forjada en el amor de Dios,
y en lo que tú vales para Él, vas a poder tambalear. Entonces, joven, Dios te ama. Dios te ama, no lo olvides nunca. Entonces, ya hicimos la comparación entre esa estatua de aquel tiempo, que era un ídolo, con los ídolos actuales. Ojo, yo no estoy diciendo que las redes sociales son malas. Ojo, no se vayan con esa impresión de lo que estoy diciendo, ¿ok? Pero hay que saber usarlas. Son herramientas poderosas que alcanzan personas que quizás no tengamos nunca enfrente, pero tienen que llevar el mensaje correcto, tienen que llevar la intención correcta, ¿ok? Entonces, seguimos leyendo en el 3:5, perdón. Tan pronto como escuchen la música de trompetas, flautas y todos los instrumentos que dicen allí, deberán inclinarse y adorar la estatua que el rey ha mandado erigir. 6. Todo el que no se incline ante ella ni la adore, será arrojado de inmediato a un horno en llamas. El 7 dice, ante tal amenaza, tan pronto como se escuchaban todos esos instrumentos musicales, se inclinaron y adoraron la estatua de oro. No me voy a tomar crédito de esto, pero cuando le compartí al pastor algunas cosas, él me decía, wow, yo puedo ver que esos corazoncitos se pueden parecer a esas personas ahí arrodilladas delante de esas personas. Vuelvo y te repito, no es malo un like, no es malo eso, pero ¿a qué le estás dando tu aprobación? Y cuando el pastor Arana decía ayer, parece que hay personas que cuando van a los congresos, sus historias ya no comparten nada aquí, parece que les da pena. Es la realidad. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Y esas 3 cosas que él mencionó, temor, debilidad, el qué dirán, son gigantes que hay que cortarle la cabeza ya. Porque por el qué dirán, haces otras cosas que van en contra de lo que tu Dios te ha dicho. Y escúchame algo, lo único eterno y lo único que nos va a quedar es estar con Él en su reino. Todo lo demás va a pasar, no va a haber redes sociales, o no sé, no me voy a atribuir eso, no sé, pero probablemente no van a funcionar como funcionan ahora. Pero es lo de valor eterno. Y yo hoy realmente me sentía que este momento tiene un valor eterno. Lo que estamos viviendo esta semana es de valor eterno. No puedes salirte de aquí igual. Y tú los escuchas, sí. Pero el único que estaría perdiendo una oportunidad de estar montado sobre algo eterno que se ha comenzado esta semana, eres tú. No lo hagas, de verdad. No lo hagas, no pierdas la oportunidad de recibir del hermano que está a tu lado, de los demás predicadores, aún del que te hospedó, aún del que está. Créeme que hay mucho que recibir, pero tienes que estar abierto a recibir. Hay que recibir. En el verso 12 dice, usted puede leerlo completo en casa, pero ya después dice, pero hay algunos, estos hombres malvados fueron entonces a denunciar a estos 3 jóvenes y le dice, pero hay algunos judíos a quienes su majestad ha puesto al frente. Mira, muchas veces el diablo nos engaña diciendo que si nos ponemos al frente vamos a ser atacados y vamos a vivir tribulaciones y sí, hay cosas que pasan, pero no te van a dañar. Pero ¿qué hacemos por no vivir eso? Entonces decimos, sí, soy cristiano los domingos y me quedo en mi área de servicio, pero no quiero lo que va a llevar confrontación. No quiero ser expuesto. No quiero ir más allá. Aquí me siento cómodo. Pero no es un tema de comodidad. Si fuera por comodidad, Jesús se hubiese quedado en su trono allá arriba. Jesús no tenía necesidad de venir a la tierra. Pero había algo que Él tenía que pasar para que tú y yo hoy pudiéramos ser libres y estar con el Padre nuevamente en la eternidad y reconciliar desde ya, aquí en la tierra, esa relación, para que pudieras adorarlo, para que pudieras cumplir por lo que fuiste creado, adorar al Padre. Entonces no tengas miedo de estar enfrente, te lo digo yo.
no tengas miedo de estar enfrente. Van a haber hombres y mujeres de Dios que te van a apoyar. Dios va a encargarse de poner todo lo que tú necesitas para que no te sientas solo, porque es que somos un cuerpo. Somos un cuerpo y cada uno tiene algo importante que cumplir. Tienes que saber que mientras tú estás allí luchando con lo que tú tienes que cumplir, está ahí el cuerpo terminando ahí, que le hace falta también cumplir, hacer el proceso completo del cuerpo. Entonces, no tengas miedo de estar enfrente. Dios va a capacitarte y va a poner hombres y mujeres de Dios para ayudarte en lo que tú necesites. ¿Y te vas a caer? Probablemente sí, pero va a haber alguien que te va a ayudar. Una de las cosas que a mí me bendijo mucho mi padre espiritual, mi madre espiritual, mami, es que cuando yo no podía escuchar a Dios por mi rebeldía, por enojo, por terquedad, por pecado, Dios le hablaba a ellos Dios me hablaba, a mí a través de ellos. Y había un canal, pero había una conexión. Yo creía que ellos eran y son el hombre y la mujer de Dios para mi vida y que podían hablarme. Pero si yo también entro en rebeldía y digo, no, ¿qué me está diciendo? Porque la mayoría de las cosas que me decían eran correcciones. Entonces, si yo desechaba lo que ellos me decían simplemente por incomodidad, entonces no escuchaba ni al cielo ni escuchaba a mis autoridades espirituales. Entonces, ¿qué iba a hacer de mí? Tenemos que estar prestos a la corrección, jóvenes, porque la realidad es que como jóvenes la necesitamos. Somos bastante, ustedes saben. Pero es lindo ver el proceso en cómo Dios te lleva. No he mirado a mi esposo, pero desde que se despertó él estaba feliz de verme aquí. Porque él ha visto el proceso en mi vida. Y él está feliz de que yo esté aquí. No en una plataforma, sino que ver, porque él conoce mi secreto, ver cumplida la voluntad de Dios en mi vida. Porque no hay nada mejor para él que su esposa pueda darle la gloria a Dios. Y nuestro hijo está aprendiendo eso. Y hago un paréntesis aquí un poquito. Padres, nosotros somos responsables de enseñarles a nuestros hijos el ministerio en el que están. Desde ya, desde pequeños, de bebé, entender que ellos van a recibir y que sus espíritus están prestos para que cuando vayan creciendo, cuando lleguen a ser jóvenes, ya esté en ellos ese fuego encendido. Dios es muy bueno. Levanta tus manos y dile cuánto lo amas. Adora a tu Dios. Cuando le dicen esto al rey, el rey se llena de ira, los manda a llamar y nuevamente les hace un ultimátum. Más les vale que ustedes se postren ante esa estatua que yo hice cuando escuchen los instrumentos. Y él les dice algo. En el verso 15, ya terminando, le dice, y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Para estos tres jóvenes, eso, quizás reaccionaron como yo. ¿Tú? ¿Tus manos? Mi Dios es más grande. Y ellos le responden en el 16. No hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si nos arrojas al horno en llamas, el Dios al que le servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún, si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses, ni adoraremos a su estatua. Dime si eso no es fuego. Las llamas a ellos no lo asustaban, porque ya habían unas llamas en ellos que no eran naturales. Y esas llamas estaban tan encendidas que decían, y si mi Señor no me libra, no importa. Igual lo amo y le sirvo y me voy. Bueno, ahí es algo chamuscado, no me importa. Pero ¿sabes cómo se forja eso? En lo secreto. Renunciando, entregando. Si yo les diría a ustedes que cada uno tome una debilidad, un pecado, algo que ustedes vean negativo y lo traigamos aquí
que cada uno traiga una leña representando su debilidad. Aquí haríamos una antorcha inmensa. Porque tu debilidad, tu pecado y lo que tú crees que es imposible y que te aleja de Dios es leña para traerlo ante el altar de Dios, colocarlo ahí, que se encienda y decirle: aquí estoy, Señor. No lo tomo para mí, lo pongo como leña. Porque es la realidad, no somos perfectos y lidiamos con muchas cosas. Algunas buscadas, otras ahí no tan buscadas, pero tenemos cosas que lidiar. Pero el plan de Dios no es que nos aferremos y nos quedemos con ellas, porque Él tiene la autoridad, tiene el poder, está Jesús, su sangre, para quitar eso de nuestras vidas y encendernos como Él realmente quiere vernos encendidos. Entonces no pongas tus limitaciones. Yo no sé cuántas veces yo voy a decir esto, pero lo voy a volver a decir. Cuando yo leí el pasaje de aquella mujer, los del norte ya lo han escuchado muchas veces, cuando yo leí el pasaje de la mujer samaritana, que ella no esperó ni un solo momento, no esperó que el pueblo se le olvidara su pecado o qué había hecho, ella fue corriendo. Jesús me dijo lo que era, Él es el Mesías, Él es. Y la misma gente que la miraba feo y que de pronto la miraba así como, creyó de la mujer que menospreciaban y de la cual iba sola a no toparse con nadie, a buscar el agua porque no quería roce con nadie, porque probablemente la miraban muy feo y hacían, ahí va, mírala. Y esa misma mujer que era menospreciada por ella misma incluso, principalmente por ella misma, que estaba enredada en su pecado y que no sabía cómo salir, llegó un día Jesús a su encuentro y bastó un encuentro con Jesús. Y ella fue y habló y creyeron. Entonces, si ella lo pudo hacer y si ella pudo hablar de Jesús, yo creo que tú y yo también podemos hablar de Jesús con el mismo amor. No vas a ir a divulgar tus cosas al aire, no estoy diciendo eso, ¿no? Pero eso pierde autoridad en tu vida de mantenerte, yo no puedo, no soy, como víctima. Escúchame, tú no eres víctima. El sistema quiere hacerte creer que tú eres víctima, pero tú no eres víctima. No lo eres. No voy a darte más explicaciones, simplemente no eres víctima. Sencillo, ya. Ahí no hay que buscarle vueltas, explicarle, buscarle versículos. No eres víctima. Eso es una mentira. No te veas como lo que no eres. No te veas como lo que Dios no te ve. Seguimos. Entonces el rey se enojó y mandó a calentar el horno 7 veces más de lo normal. Y que a pesar de esto, no era suficiente que lo iban a echar en un horno encendido, sino que también lo ataron. Mira, el sistema de este mundo quiere atarte con mentiras. Y quiere llevarte también a un extremo de que no te sientas, de que no hagas tantas cosas espirituales para que entonces no te veas religioso. No tienes que hacer tanto, suficiente con ir a la iglesia, estar en un departamento, servir, eso es suficiente. Pero bien dijo el líder Jay, y cuando no hay servicio, ¿qué? Cuando nadie te ve, ¿qué? Nadie humanamente te ve, pero el Dios que te creó y que mandó a su Hijo a morir por ti, te ve. ¿Y qué ve? ¿Qué recibe de ti en lo secreto? El servicio, todo eso es glorioso y es importante hacerlo. Nuestra líder de audiovisuales en el norte dice, por favor, no reemplaces tu tiempo secreto ni tu vida de oración con el servicio. No lo hagas, por favor, porque esto no te va a llenar. No lo hagas. Amamos que sirvas, amamos que nos apoyes, pero si tú estás reemplazando tu vida de oración, mejor, por favor, primero arregla eso y luego ven y sirve. Porque es más valioso tu vida que tu servicio.
Tu vida de intimidad es más importante, porque cuando el servicio no esté, ¿qué hay en ti? Cuando venga el enemigo a acusarte, porque cuando estamos en la iglesia, estamos los hermanos, nos estamos viendo, es un poco más fácil, ¿no? Llegamos tristes, pero cuando regresamos a casa entonces, están las voces, está la acusación, están los dardos. Y si no lo sabes enfrentar, ¿qué pasa? No vas a esperar hasta el próximo servicio para entonces ver qué dice el pastor, para entonces decir al diablo, ¿te acuerdas lo que me dijiste hace unos días atrás? Bueno, mi pastor dijo que así no funciona. Hay 3 cosas que el joven debe recuperar, y es la fe, la obediencia y su fidelidad a Dios. Mira, tú tienes que desarrollar tu propia fe. No puedes estar siempre debajo de la fe de tu pastor y de tu líder. Ellos nos apoyan y nos ayudan a crecer, sí. Pero cuando ellos no están, ¿qué pasa? Y muchas veces no nos atrevemos a decir las cosas que estamos pasando por pena y por miedo. Y tú necesitas fe para creer lo que Dios ha dicho de ti. Tú necesitas fe para pararte frente a esa prueba, frente a esa acusación, frente a ese gigante cuando viene, para derrotarlo. No podemos simplemente esperar a ver qué dice, como les acabo de decir, el pastor, el líder, en el servicio, para ver cómo me alimento. Tienes que desarrollar tu propia fe. La obediencia, por supuesto, tiene que ser absoluta ante Dios. Una de las cosas con las cuales yo lidiaba mucho era hacer algo porque yo escuchaba que Dios me decía algo, pero yo no sabía si realmente era de Dios. Yo decía, no sé si Dios me está hablando. Entonces mi obediencia se veía como truncada ahí porque decía, obedezco, pero ¿soy yo o no soy yo? Mira, Dios sí nos habla. Dios sí lo hace. Pero en lo secreto tenemos que desarrollar esos oídos. Ahí en lo secreto, en lo secreto, en lo secreto, en lo secreto. Hay mucho en lo secreto para nosotros. Cuando estás tú ahí, puedes expresarte y decirle a Dios todo, y ahí Él puede trabajar contigo. Lo secreto. Cuando no hay lugar secreto, se nota. Y sobre todo si estás en un área de servicio, se nota. Pero no es para juzgarte, es por tu bien. Porque el Padre nos invita a llegar a un lugar secreto. No buscando quizás la recompensa, pero Él es tan bueno y Él está tan agradecido y tan feliz de que tú estés en el lugar secreto, viendo ahí cómo Él te puede forjar, moldear para entonces te recompensa después sin tú pedirlo o buscarlo. Y la gloria es para Él, toda para Él. ¿Cuánto tiempo tengo, Pastor Arana? ¿Sí? Bien, entonces los amarran y los meten con sus mantos, sandalias, turbantes, todo. Y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales atados de pies y manos cayeron dentro del horno en llamas. Había algo en estos jóvenes que a mí me llamó la atención, y era de que yo podía, cuando leía ese momento de que ellos respondían, yo podía percibir o ver una unidad en el espíritu. Tú y yo necesitamos estar conectados y unidos en el espíritu. Porque el fuego, ¿usted ha visto cuando el fuego comienza con una llamita en una esquinita y de pronto va pasando, cuando hay una línea de fuego? Es lo mismo representado con nuestros países. México se queda en casa, pero Panamá vuelve, Costa Rica vuelve. Y no es que se corta el fuego, se extiende, se extiende, se extiende. Tú eres una extensión de ese fuego, se extiende. Lo que estamos haciendo hoy aquí es extendiendo el fuego, extendiendo el fuego, extendiendo el fuego. Y lo conversaba con mi esposo. Quizás veníamos con una expectativa diferente de lo que iban a hacer las predicaciones, quizás más fuego, más fuego.
pero literalmente estamos en una sala de operaciones, literalmente. Y qué hermoso es Dios que nos reúna todos juntitos aquí para recibir de lo mismo, para que salgamos de este lugar renovados, transformados, como lo dijo el líder Jay, con un corazón refinado para recibir lo nuevo y lo que viene. Porque tu iglesia es una antorcha en el lugar donde está. Y digo tu iglesia porque no es la iglesia del pastor, tu iglesia. Tú tienes que saber que tú, como miembro, como servidor, como visitante, lo que sea de esa iglesia, tienes una responsabilidad. Pero voy a recalcar nuevamente la importancia del lugar secreto para que cuando tú vayas a la iglesia, todo lo que se forjó, ese fuego que se forjó en el secreto, se junte en ese lugar donde se adora a Dios y hay una llama. Y el que visite por primera vez, que fue llevado por el Espíritu Santo, que fue invitado por alguien más, pueda sentir el fuego de ese lugar y sus ataduras sean quemadas por el fuego de esa iglesia. El Espíritu Santo es clave en todo esto. No podemos hacerlo sin Él. Cuando el pastor me llamó para contarme la gran noticia, él estaba muy feliz. Yo podía ver su sonrisa a través del teléfono. Era una cosa, él estaba feliz. Yo estaba aterrada. Y él me decía, sí, mira, y esto, y hablaba, y sí. Y yo estaba sola con mi bebé en casa, yo acá empecé a sudar, empecé a temblar, y yo decía, ¿pero qué? Y le digo, pastor, ¿pero de dónde salió eso? Oye, ¿qué te pasa del reino, del cielo? ¿Cómo que dónde salió? Porque yo en mi humanidad no estaba entendiendo lo que Dios estaba haciendo y lo que estaba orquestando. No lo estaba entendiendo. Y en ese momento él me da otras directrices, mira, así, empieza. Y yo cierro el teléfono y yo empiezo a llorar. ¿Por qué? ¿Yo qué? ¿Por qué? Y empecé a llorar y a temblar y así. Mi bebé solo miraba. Y el Espíritu Santo entró a mi cuarto, lo llenó con su presencia y me abrazó. No te estoy diciendo esto para que me veas espiritual, no. Te estoy diciendo que el Espíritu Santo está allí para darnos las fuerzas que necesitamos en el momento justo. Yo no sé, quizás sola allí que yo hubiese podido haber hecho en ese momento, diciendo, no, yo no puedo, yo no soy. Y el pastor Joel, qué bueno que fue el que tomó la decisión por mí. Porque si me hubiesen preguntado a mí, quizás todavía estuviéramos esperando la respuesta, no sé, algo así. Él dijo, sí, claro, ella va a ir, claro que sí. Porque Dios lo ha usado muchísimo para encaminarme. Y en lo que de hace muchísimo tiempo Dios había estado hablando. Él ha llegado solo a confirmar, ha llegado a confirmar. Y a ponerme en la línea enfrente. Y cuando Él me abraza, el miedo se fue. Dejé de llorar de miedo y empecé a sonreír. Había gozo en mi vida. Y decía, gracias Padre, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. El Espíritu Santo quiere ayudarnos. El Espíritu Santo quiere hacerlo. Pero tenemos que saber que Él es una persona y que está allí para apoyarnos. Y lo va a hacer con todo el gusto y con todo el amor. Necesitas fuego para adorar. Si hay fuego en el trono de Dios, no podemos elevar humo. Y quiero compartir un texto más bíblico. Voy a leerlo rapidito. Ustedes lo conocen, Daniel en el foso de los leones. Me llamó muchísimo la atención que cuando el rey da este edicto, manipulado por estos hombres que querían derrocar a Daniel, que no encontraron nada en él malo, tuvieron que inventar algo, porque era tan recto, tan santo, tan puro, y amaba tanto a su Dios, que tuvieron que inventar algo, y decía, no vamos a poder tumbarlo a menos que sea algo con su Dios,
porque no encontraron nada en lo que él hacía naturalmente. Y cuando hacen el edicto, lo hacen solo por 30 días. Escúchame, joven. Solo fueron 30 días. Daniel simplemente tenía que hacer, 30 días, yo oro en silencio, me encierro y me libero de esto. No es de por vida. Daniel no lo hizo. Porque lo que dirigía su vida no era el sistema que estaba a su alrededor. Era su Dios, al cual él amaba con intensidad y no importaba lo que le pudiera pasar, pero su adoración, su intimidad, su lugar secreto no podía pararse por un edicto que duraba 30 días. Pero el sistema del mundo hoy nos dice, oye, no seas tan religioso, sé prudente. 30 días, nada más. Mantente calladito. Cuando pasan los 30 días, tú vuelves entonces a hacer lo que tú eras antes. Pero es que no hay pausa. Cuando tú estás encendido en fuego, no hay pausas en tu vida. Si hay pausas en tu vida, probablemente es un chispero, así que cuando tú lo dejas de apretar. Entonces Daniel, acostumbrado, obviamente fue y le pidió ayuda a Dios. Daniel no es que era de hierro tampoco y no sintió nada. Porque el que lo hacía tenía que entonces ser echado a un fuego, con leones, a un foso. ¿Qué te quiero decir con esto, joven? Tú no puedes negociar con el sistema de este mundo. Tus convicciones, lo que tú crees, lo que tú eres en Cristo, lo que Él ha puesto en ti, no puede ser negociado por el sistema de este mundo. Porque entonces tu Dios no es el que está en el trono. Si alguien más puede decirte, alguien más aparte de tu Dios que está sentado en el trono, puede decirte qué hacer, qué no hacer, cuándo hacerlo, entonces tu Señor es otro. Pero nuestro Señor es el que está en el trono. Amén. Dios es muy bueno, muchachos. Y es lindo ver cómo Él orquesta todo para seguir trabajando en nosotros y no dejarnos a un lado. Humanamente nosotros no insistiríamos tanto con nosotros mismos. Pero Dios nos ama y hay algo que quiere hacer con nosotros. Así que cuando tú vuelves a cantar esta canción de león, de Judá que ruge, creo que era así, no recuerdo, perdón si equivoco la letra, pero el león está dentro de ti. Ruge. ¿Qué vas a rugir? La verdad. ¿Qué vas a rugir? Lo contrario a lo que el mundo te está diciendo que hagas. Tienes que tomar una determinación en este momento. Sobre todo si eres líder de jóvenes. Y lo digo porque es mi posición también. Porque hay jóvenes que te están siguiendo a ti y están viendo lo que haces. O también están viendo que no pasa mucho en tu vida referente al reino de los cielos. Cualquiera de las dos. Y te voy a decir algo. No renuncies porque creas que es difícil. Yo le renuncié a Dios y le dije, perdón, Señor, no lo puedo hacer. Hay personas mejores que yo para que hagan esto. Lo lamento, Señor, ya tomé la decisión, no lo voy a hacer. Seguiré yendo a la iglesia, seguiré siendo un miembro, pero no quiero estar involucrada en nada. Lo lamento, Señor. Cuando llegó a la iglesia, eso fue en la mañana, cuando llegué a la iglesia el viernes en la noche, Papi Nahum, junto con el pastor que tenemos en ese momento en el norte, dieron la decisión de que mi esposo y yo íbamos a ser líderes de jóvenes. Y yo, Señor, pero yo te renuncié, yo no mando. Porque el día que yo le dije, hágase tu voluntad conmigo por encima de la mía, Él lo tomó en serio. Y desde ese momento las decisiones, aun cuando yo tomo decisiones, Él aplasta las mías y dice, no, es que es así. Tú me dijiste que lo hiciera por encima de las mías, yo lo tomo. Entonces no renuncies.
No podemos retroceder porque eso no le agrada a nuestro Señor. Ve al altar, ofrécete entero como sacrificio. Deja que Dios te queme. No importa si tienes que, ¿sabes? No importa si tienes que, si eres servidor y tienes que sentarte un rato, no importa. No se va a acabar el mundo. Pero cuando tú te levantes, probablemente va a ser mucho mejor y Dios va a poder manifestarse mucho mejor de lo que pudo haberlo hecho antes. Entonces no renuncies, entrégate. Cuando les mencioné el título, Adorando con fuego desde el fuego, esa palabra estaba 2 veces porque el primer fuego representa esas persecuciones, esas pruebas, lo que el sistema quiere ponerte. Y el segundo, el fuego del Espíritu Santo, que debe estar ardiendo en nosotros para que no seamos consumidos por ese primer fuego, tal cual como estos jóvenes no fueron consumidos. ¿Y qué hizo el rey después que le dijo, no hay Dios que te va a librar de mis manos? Después tuvo que exaltar y poner un edicto que todos tenían que adorar y todos tenían que exaltar al Dios de esos 3 jóvenes. De eso se trata y es el punto final. Todo lo que hagamos tiene que exaltar el nombre de Dios. Lo que cueste, lo que duela, lo que pase, al final su nombre tiene que ser exaltado. No hay de otra, porque Él es el Rey. Él es el Dios vivo, el único. Cierra tus ojos y entrégate. Entrégale a tu Dios lo que tú sabes que está impidiendo. Entrégale todo, sin reservas. Preséntaselo y dile, haz conmigo tu voluntad, por encima de la mía. Me atrevo a hacerlo. Yo los reto a que ustedes le digan eso a Dios. Dile, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Recibo tu palabra con amor, con mansedumbre, con obediencia. La recibo y haz conmigo como tú quieras. Haz conmigo como tú quieras, porque te amo, porque quiero servirte, porque Jesucristo me rescató y lo mínimo que puedo hacer es llevar su nombre en alto. Te amamos, Jesús, gracias. Te amamos, Jesús, gracias. Te amamos, Jesús, gracias. No hay otro nombre, solamente tu nombre. He aquí, Señor, este remanente de jóvenes que te aman, Señor, y levantamos nuestros corazones reconociendo que quizás no seamos perfectos, pero tú eres perfecto y nos rendimos delante de ti, sabiendo que nos amas, sabiendo que tú nos estás buscando para llenarnos, para que podamos encender ese fuego aún más, avivarnos, Padre. Gracias por lo que estás haciendo en estos días. Gracias, Padre, gracias. Eres bueno y reconocemos tu bondad. Reconocemos tu bondad en el nombre poderoso de Jesús. Les amo. Ahora se ven más bellos que los veía al inicio. Un abrazo y muchas gracias por todo. Dios los bendiga.